encuentras? ¿Sí? Yo los escucho muy serios. ¿Sí están serios o es mi pura imaginación? Bueno, estás con frío, yo creo, ¿verdad? Tal vez, tal vez. Bueno, pues te voy a invitar a que vayas a la epístola a los Hebreos. Es una carta de las cartas denominadas universales, y esta pues está al final casi de la Biblia, después de Filemón y antes de Santiago. Así es que ve ahí, estamos estudiando el capítulo 2. La semana pasada, en los primeros versículos de este capítulo 2, el autor de la carta de Hebreos inicia con una seria advertencia. Yo no sé si tú te recuerdes esto, pero la semana pasada estuvimos hablando acerca de no descuidar la salvación anunciada por Cristo Jesús. El autor argumenta que si la palabra dicha por los ángeles fue firme, es decir, se cumplió al pie de la letra, con mucha más razón debemos de prestar una seria atención a Jesús como aquel profeta que anuncia una salvación tan grande, ¿sí? Y que obviamente fue confirmada por los que la oyeron, ¿sí? El autor nos lleva a que debemos de tomar con mucha seriedad y no descuidar el mensaje por mucho superior, traído por uno que es mucho superior a los ángeles, porque de no hacerlo, esto traería como consecuencia una condenación muy grande. Así es que esa es la intención del autor en estos 4 versos. Obviamente pues recordemos que estamos hablando de la superioridad de Cristo por sobre los ángeles. Así es que hay un intervalo aquí en estos 4 versos, hay un intermedio donde se nos da esta exhortación pastoral, pero continúa, y es lo que vamos a hacer en este momento en los siguientes versículos. Continúa exaltando la persona de Jesús por sobre los ángeles. Recordemos que esta carta de los Hebreos fue escrita a la iglesia donde se cree que la mayoría de los miembros eran judíos convertidos. Es por eso que esta exhortación con la que inicia este capítulo 2 está refiriéndose a esos judíos convertidos, y les está exhortando no a que rechacen la salvación, sino les está exhortando a que no descuiden su salvación. ¿Sí me está siguiendo con esto? Es una exhortación no a decir yo no quiero nada con el evangelio. Está hablando a convertidos, está hablando a personas salvas, y les está diciendo aguas, no descuides tu salvación. Ya el evangelio fue revelado, y les está llamando, les está exhortando a que no se acomoden, a que no caigan en ese pecado de la apostasía, a que no renuncien a todo eso que han escuchado, a que no tengan en poco el evangelio que se ha revelado a sus vidas a través de Cristo. Entonces, lo que vamos a hacer ahora en los siguientes versos del capítulo 2 es que Cristo es el autor de nuestra salvación. Ese es el tema del día de hoy. ¿Puedes decir conmigo? Cristo es el autor de nuestra salvación. Bastante básico, pero la verdad que esta es una verdad que se reitera una y otra vez en este capítulo 2. Así es que vemos aquí que el autor explica que era conveniente, era necesario que Jesús participase de carne y sangre para destruir por medio de su muerte a Satanás, y así darnos la libertad de toda servidumbre al pecado. Aquí vamos a ver en estos versos que Cristo se hizo semejante a sus hermanos. Y bueno, pues algo que me llamó mucho la atención y que quiero citar para ti de un comentarista, lo dijo así, hablando acerca de la humanidad de Jesús: Cristo trajo la divinidad aquí a la tierra y llevó a la humanidad de regreso al cielo. Otra vez lo cito: Cristo trajo la divinidad aquí a la tierra y llevó a la humanidad de regreso al cielo. En otras palabras, Él bajó del cielo a la cárcel para hacer libres a los cautivos. Jesús es ese hijo superior a los ángeles que bajó a esta tierra, que prácticamente es una prisión del hombre, porque esta tierra está en sujeción al pecado. Y ahorita vamos a ver cómo es que esto sucedió
y yo sé que ya lo sabemos muchos de nosotros, pero simplemente vemos la obra de Jesucristo. Él trajo libertad a los cautivos, pero no es tan sencillo como se oye, porque esto implica mucho. Y dentro de las cosas implicadas es que Cristo se tuvo que vestir de humanidad, agregó humanidad a su divinidad. Y son cosas que pudieran parecer a nosotros, en nuestro sentido, como algo muy sencillo, algo muy sin chiste, pero en realidad hay muchas cosas implicadas. Y es lo que explica a profundidad el autor de Hebreos. Y espero que podamos todos ir de la mano en esto. Así es que vamos a orar. Señor, una vez más te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias por una carta como Hebreos. Gracias por este autor que pudo ver en la persona de Jesús ese sumo sacerdote, que pudo entender y comprender a plenitud cómo en el Antiguo Testamento todo apuntaba al Cordero de Dios, todo apuntaba a ese glorioso Rey, a ese glorioso Redentor. Padre, que los que estamos aquí nos podamos enamorar, podamos comprender a plenitud lo que tú hiciste en favor de nosotros. Padre, que no tengamos en poco esta salvación tan grande que has mostrado a nuestras vidas, que no la descuidemos, que no deslicemos, que no nos apartemos de ella y que no la tengamos, Señor, como algo de bajo valor, porque realmente sabemos que esta salvación costó mucho, tu vida misma. Y Padre, trae una convicción fuerte. Espíritu Santo, habla en nuestros corazones en este momento de tal manera que seamos llevados en una vida que quiera glorificarte y exaltarte a ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero darte 3 puntos en medio de este tema. Cristo, autor de nuestra salvación. Punto número 1, los puedes anotar ahorita, los voy repitiendo igual. No te preocupes si no los anotas todos. El punto número 1 es Jesús coronado de gloria y honor, y vamos a estar viendo esto en los versículos 5 al 9. Después vamos a estar viendo Jesús y sus hermanos de los versículos 10 al 13, y al final del capítulo, del 14 en adelante, punto número 3, Jesús fiel y sumo sacerdote. Entonces, punto número 1, Jesús coronado de gloria y honor. Leamos los versículos 5 al 9. Sígueme ahí en tu Biblia, por favor. Pues bueno, igual aquí está el primer punto, si lo quieres anotar bien. Dice el verso 5 y continúo hasta el 9. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos, todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Bueno, pues aquí vemos al autor de Hebreos continuando esta línea donde exalta la superioridad de Cristo, exalta la superioridad del Hijo. Dios no sujetó a los ángeles el reino venidero. ¿A qué reino se refiere? ¿Cuál es este reino venidero? Bueno, pues sin duda este reino venidero es este reino mesiánico que vendrá y se establecerá sobre la tierra. Los ángeles, algo que está aclarando el autor es: los ángeles nunca han gobernado ni gobernarán en el futuro. ¿Sí? Son siervos, son mensajeros, son ministros, y lo han sido en el pasado y lo seguirán siendo en el futuro también. ¿Sí? Entonces aquí se ve que los ángeles no están para gobernar. ¿Sí? Ahora, tú y yo sabemos que históricamente hubo un ángel que quiso gobernar,
Y ya sabes lo que le pasó a este ángel, ¿sí? Este ángel encabezó una rebelión y fue echado del cielo, de la presencia de Dios, y hizo que la tercera parte de la hueste celestial se uniera a él. Y bueno, pues el Señor traerá juicio sobre Satanás y sus demonios. Así es que no están diseñados para gobernar, y el día que este ángel quiso gobernar, ya sabemos lo que sucedió, ¿sí? Así es que ¿por qué se habla de esto aquí en Hebreos? Porque precisamente se está hablando de cómo Cristo es superior a los ángeles. Y bueno, aquí cita el autor de Hebreos una escritura, es Salmos 8, 4 al 6. Están textualmente estos versículos tomados de ahí. Y algo que él trata de hacer, el autor trata de hacer, es demostrar la posición del hombre ante la creación de Dios, para después empezar a exaltar la persona de Jesucristo. Cómo es que él, al igual que el hombre, ¿verdad?, que fue creado como corona de la creación de Dios, valga la redundancia, que fue puesto como corona de la creación de Dios, se le sujetaron todas las cosas de la misma manera, en el momento adecuado, en el momento preciso, en Cristo se sujetarán también todas las cosas. Y vamos a ver aquí, el autor de Hebreos aquí en los Salmos, capítulo 8, versos 4 al 6, da a conocer que el ser humano, aunque es un ser bastante limitado y pequeño desde el punto de vista material, le fue dado el dominio sobre toda la creación, ¿sí? El ser humano es un ser muy, muy limitado, es muy pequeño. Es un ser que realmente es como una mota de polvo, es como una partícula en comparación con el universo y su creador. Más sin embargo, aunque es muy pequeño, aunque es muy limitado, Dios hizo algo con el hombre que no hizo con los ángeles. ¿Qué hizo con el hombre? Le puso en dominio de toda su creación, ¿sí o no? Le puso en dominio sobre la tierra. Aunque es un poco menor que los ángeles, pero por ser hecho a la imagen de Dios, se le dio este poder y autoridad sobre toda la creación. Pero el hombre, escucha esto, el hombre perdió este dominio en el jardín de Edén cuando desobedeció a Dios. Así es que por el pecado y por el principio de la muerte se le quitó al hombre el poder para gobernar. ¿Estamos entendiendo esto? El hombre, corona de la creación de Dios, puesto para sujetar, para sojuzgar, para dominar sobre todo lo creado, sobre las aves, sobre los peces, sobre los animales, sobre toda la creación de Dios. Pero este hombre pierde este derecho cuando desobedece a Dios a causa del pecado. Y de la consecuencia del pecado, el hombre ya no tiene el dominio y el control. Sabemos que el hombre en su condición actual es un pecador perdido que se encuentra en una condición terrible. El hombre sin Dios, esta es la condición, es una condición terrible, es una condición de oscuridad. El hombre está intentando gobernar sin Dios, pero indiferentemente de su raza o cultura, el ser humano no es capaz de gobernar esta tierra en la justicia, de la manera en que Dios tuvo la intención de hacerlo. O sea, el hombre, por más que se esfuerce, por muchas leyes que se implementen, no va a poder establecer la paz sobre la tierra. Aunque el hombre tenga las buenas intenciones, aunque los gobiernos se unan, el hombre no puede gobernar con esa justicia que el Señor tenía en mente cuando levantó al hombre como corona de su creación. ¿Estás conmigo? No se puede, a menos que venga Jesús. ¿Sí? Dice aquí que el hombre es poco menor a los ángeles. Ahora, esta palabra poco menor es un factor de tiempo, ¿sí? No un factor de posición. Temporalmente es colocado inferior a los ángeles. ¿Por qué? Porque en su inicio había eternidad en su corazón y la eternidad sigue estando en su corazón, pero a causa del pecado ahora el hombre muere. Entonces el hombre se convierte en mortal, ¿sí? En un principio
había inmortalidad, pero a causa del pecado hay mortalidad. Pero en la resurrección recuperará esta inmortalidad como los ángeles. Por eso es que en Cristo Jesús es conocido o se cumple esta palabra de que Él es las primicias de la resurrección, dándonos a entender que así como Él resucitó de los muertos glorificado, con un cuerpo glorificado, así seremos nosotros como Él, seremos igual a Él. Pero por el momento estamos en esta transición con la salvación acreditada a nosotros, pero sin disfrutar de esa inmortalidad. A ver, ¿cuántos me están siguiendo? ¿Sí? Entonces, en este momento el hombre es poco menor a los ángeles, debido a que es mortal, muere, perece. Pero llegará el momento en donde será superior a los ángeles, porque recuperará, o Cristo ya recuperó esta gloria que se había perdido. Vemos el verso 9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte. Jesús vino a través de su humillación y sufrimiento, venció al poder de la muerte y ha recuperado ese dominio perdido en el jardín del Edén. Iglesia, Cristo hace posible el cumplimiento de la promesa de que los hombres tendrán el dominio sobre la tierra. Pero es Cristo quien recupera eso que se perdió en el Edén. Es Cristo quien restaura al hombre en esa condición original. Por eso dice aquí el autor de Hebreos, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, y ahora se está refiriendo a Jesucristo hecho hombre, que él estando en el cielo, estando siendo superior, mayor que los ángeles, estuvo dispuesto a descender a un lugar menor que los ángeles y hacerse hombre. ¿Por qué lo hizo así el Señor? Lo hizo para revelar a Dios. Otra vez hago mención de esto. Cristo trajo la divinidad aquí a la tierra y llevó a la humanidad de regreso al cielo. Solo Cristo podía redimir al hombre, y Él lo hizo al morir en esa cruz del Calvario. Cristo nos redime, nos restaura. Él trae a nuestras vidas esa esperanza. Él nos da vida. Él nos restaura en esa posición de hijos. Él nos adopta como sus hermanos. Él nos incrusta en esta familia espiritual que tenemos la esperanza de estar en este reino con Él, en donde nos va a llevar a ese lugar donde sabemos que el plan de Dios no cambia, sabemos que las cosas de Dios no salen mal, sabemos que las cosas de Dios son perfectas, sabemos que Él lo preestableció, lo predestinó de esta manera, de que el hombre gobernará y estará en la gloria con el Hijo. Y para esto hay muchas implicaciones aquí. Por ejemplo, el hecho de que Cristo tuvo que vestirse de humanidad para que pudiera redimir al hombre. Por eso fue necesario que Cristo se vistiera de carne, porque de otra manera no se podía hacer. Él fue el único camino, la única manera de hacerlo. Por eso se agregó humanidad a su divinidad. Él era y es Dios, tanto Dios como el mismo Dios, pero hoy también es tan hombre como el mismo hombre. Cristo asume nuestra humanidad, y al hacerlo recibe gloria, honra y honor en el cielo. Él estuvo dispuesto, iglesia, a beber la copa de la muerte. Él bebió cada gota de ella, y lo hizo por ti y lo hizo por mí. Este autor aquí en el verso 9 resalta la vida y obviamente la muerte, resurrección y ascensión de Cristo. Vamos al segundo punto. Punto número 2, Jesús y sus hermanos. Vamos a leer los versos 10 al 13. Jesús y sus hermanos. Vamos a continuar viendo esta parte de cómo es que Cristo cobró humanidad o se hizo carne y sangre, porque convenía
a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos. Por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre. En medio de la congregación te alabaré, y otra vez yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí, yo y los hijos que Dios me dio. Dice el verso 10: convenía simplemente. La palabra convenía simplemente significa que era apropiado y digno para él. O sea, solamente a través de su persona, solamente a través de él era posible traer muchos hijos a la gloria de esta forma. El Señor se reveló a esta tierra y hoy en la actualidad hay uno sentado a la diestra de Dios como hombre. Totalmente Dios, totalmente hombre. Hace 2500 años, hace 2000 años eso no estaba así. Había un hijo en la gloria, pero ahora hay un hijo vestido de humanidad, totalmente Dios, totalmente hombre. ¿No es esto glorioso? Convenía que perfeccionase por medio de las aflicciones al autor de nuestra salvación. Aquí esta palabra que se está usando, este verbo de perfeccionar, se está dando en el sentido de completar. Yo sé que muchas veces nosotros podemos entender esta palabra como perfeccionar, como si hubiera una imperfección moral, como si hiciera falta algo, pero aquí el autor, esta palabra o este verbo de perfeccionar se está usando en el sentido de completar, llevar a la meta o el objetivo, consumar. No es que exista una falta en su deidad, no es que Dios no esté completo. Él es completo y Él es perfecto en sí mismo. Pero el Padre perfeccionó al Hijo a través de las aflicciones. Él fue perfeccionado por el sufrimiento. Él consumó nuestra salvación en la experiencia humana de quebranto y dolor. A través de su muerte fue consumada nuestra salvación. Eso es perfeccionar en este contexto. Aunque era el Hijo de Dios, o aunque era Dios mismo, su vida perfecta no nos salva. Escúchame, su nacimiento virginal no nos salva. Realmente su enseñanza no nos salva. Sus milagros no nos salvan, ni tampoco su ejemplo nos salva. ¿Sabes qué nos salva? Di conmigo: su muerte. Su muerte nos salva. Su muerte en la cruz del Calvario es lo que nos salva, porque ahí se cumple el evangelio. Cristo murió en la cruz por perdón de nuestros pecados. Se perfeccionó en las aflicciones. El Padre le perfeccionó a través de la muerte, a través de su sufrimiento. En esta humillación, Cristo alcanzó lo que tú y yo no podíamos alcanzar. Él, perfecto, sin pecado, fue el que se ofreció como sustituto en esa cruz del Calvario, en esa posición donde recibió toda la ira de Dios, para que tú y yo ahorita tengamos esperanza y tengamos libertad y tengamos esa seguridad hacia dónde vamos y hacia dónde nos dirigimos y a quién le pertenecemos. Así es que Dios no escogió permanecer contemplando el fracaso humano, la corrupción del pecado y la miserable condición espiritual y moral de las personas. No se quedó apático esperando el destino que les esperaba en esta vida y después de la muerte. Él descendió a la tierra y asumió nuestra humanidad. Y yo no sé si tú lo puedas ver o no, pero esta es una clara manifestación del verdadero amor. Esta es una máxima ilustración del amor verdadero de Dios. La verdadera entrega nos muestra en la persona de Jesús el mayor sacrificio que una persona puede hacer por otra. Yo no sé qué entre por tu cabeza o qué pienses al escuchar todo esto,
Por eso es que no podemos descuidar esta salvación tan grande. Por eso es que al entender lo que implica mi salvación, yo no puedo desechar esto. Yo no puedo quedarme estático. Yo no puedo quedarme indiferente. Yo no puedo descuidar esta salvación tan grande que el Señor ha hecho por mí. Él siendo superior a los ángeles, Él estando en su trono con gloria, donde todos sus ángeles le adoraban, Él se despojó de todo eso y se hizo inferior a los ángeles, se vistió de humanidad, se hizo como tú y como yo, para poder padecer, para poder sufrir, para poder ser humillado hasta lo más profundo, dice Filipenses, hasta lo sumo. Se humilló hasta lo sumo, pero por eso, de esa misma manera, fue exaltado hasta lo sumo y se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Entonces, nuestra salvación es esa máxima ilustración del amor verdadero. Él se puso como un sacrificio por cada uno de nosotros. Y bueno, pues no solamente es entregar su vida, sino poner humanidad a su divinidad. ¿Quién hace eso? Algo débil, algo limitante, algo que realmente Él experimentó lo que tú y yo hemos experimentado en esta tierra, pero con mucha más profundidad. ¿Has sido tentado? Él fue tentado. ¿Has pasado por austeridad? Él creció en un lugar humilde y pobre. ¿Has experimentado humillación? Él fue humillado de la peor manera. ¿Has sufrido alguna injusticia? Él era el justo que fue puesto en una cruz como un delincuente, la muerte más injusta sobre la faz de la tierra, porque en Él no hubo pecado. Mas sin embargo, fue acusado como un pecador. ¿Estás entendiendo lo que costó nuestra salvación? Estuvo dispuesto nuestro Dios a soltar su trono y vestirse de siervo por amor a nosotros. Somos santificados en Él. Esta declaración no lleva la idea como se lee en muchas otras escrituras en las que se refiere a la obra de santificación del Espíritu Santo en nosotros. La santificación en relación a la persona y obra de Cristo no es descripción de condición, sino de posición. Cristo nos coloca en una familia espiritual de tal manera que Él nos llama hermanos. Nuestra salvación implica que cuando tú pones tu fe y confianza en Cristo Jesús, Él te coloca en una familia espiritual, por lo que Él no se avergüenza de llamarte a ti hermano. Nos pone como sus hermanos. Él es el primogénito de entre muchos hermanos. Él es la cabeza de la familia y nos llama hermanos porque todos nos hemos convertido en hijos de Dios por medio de la fe en Él. Tú puedes anotar ahí Romanos 8:29. Y después el autor en estos siguientes versos cita dos versículos, dos escrituras. Salmos 22, 22, dice: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y también Isaías capítulo 8 versos 17 y 18. Así es como termina esta porción de estos versos del 10 al 13. Esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré, dice el verso 17. Y vamos a cerrar con este tercer punto en los versos 14 al 18. Y el tercer punto es el siguiente: Jesús, fiel sumo sacerdote a favor de sus hermanos. Vamos a seguir reiterando cómo es que el Señor se pone en ese lugar de sacerdote e intercede por nosotros. Está reafirmando el autor de Hebreos una y otra vez como Cristo se hizo hombre, como Cristo se vistió de humanidad, con el fin de rescatarnos de nuestra condición caída, de nuestra condición de pecado. Era necesario que Él se vistiera de esta humanidad precisamente para poder interceder por nosotros. Versos 14 al 18. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar
a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Aquí el autor está demostrando la humanidad de Jesús con las escrituras. Aquí una vez más se enfatiza la encarnación del Señor, y por lo cual él era necesario que Él se vistiera o tomara la humanidad nuestra. Es incorrecto, iglesia, es antibíblico pensar que Jesús fue solamente Dios o solamente hombre. ¿Sí? Es incorrecto eso. En ninguna parte vas a encontrar esa declaración como tal. Es también incorrecto pensar que Jesucristo era 50% Dios y 50% hombre. También es incorrecto eso. Es incorrecto pensar que Él era un hombre por fuera y Dios por dentro, por eso podía hacer milagros. No es así. Realmente la Biblia dice que Jesús es completamente Dios y completamente hombre. La naturaleza humana fue agregada a su naturaleza divina, y ambas naturalezas existen en una persona y se llama Jesús. Completamente Dios, di conmigo, completamente Dios, completamente hombre. Por eso dice, se hizo semejante a sus hermanos. Él participó de sangre y carne. Dicho de otra manera, participó de nuestra naturaleza, y es por medio de su muerte que Él nos salva, no por su nacimiento o por su vida. Su muerte nos trajo salvación y liberación de la muerte espiritual y eterna, para destruir al que tenía el imperio de la muerte y traer libertad a los sujetos a servidumbre. Cristo nos trajo esa libertad a la cual estábamos sujetos. La Biblia nos dice, o vemos que la ley de Dios exigía la muerte de todo pecador. El alma que peque ciertamente morirá. La paga del pecado es muerte. El miedo a la muerte gobierna al hombre el día de hoy. ¿Sí o no? Muchos están atemorizados de morir. Los que no tienen esperanza viven en temor por la muerte. Y la verdad que algunos intentan, pues incluso hacer las paces con la muerte, y le encienden veladoras y la llaman su amiga. Y algunos hasta creen que conversan con ella, pero en realidad nosotros como hijos de Dios no tememos a la muerte. Ahora quiero distinguir esto. Aunque sí temamos dejar a nuestros familiares, pero no tenemos temor a la muerte. ¿Sí? Nos duele enfrentar este momento por lo que causará, el dolor que traerá sobre nuestros seres queridos, pero no tememos a la muerte en el sentido de que no tenemos esperanza, porque sabemos a dónde vamos como hijos de Dios. ¿Sí? Entonces, esto es lo que hace Jesús. Él destruye a aquel diablo, a aquel Satanás que tenía el imperio de la muerte, y trae libertad a los sujetos a servidumbre. Esto es, nosotros que hemos creído en Jesús ya no estamos en esa esclavitud al pecado, ya no estamos sujetos a ese temor que producía el pecado en nuestras vidas, o la consecuencia de que es la muerte. Estamos libres de ese temor. Jesús le quitó a Satanás el derecho de gobernar al permitir que Satanás le quitara ilegalmente su vida. La vida de Jesús en la cruz logró esto. Él logró quitarle la autoridad y la potestad a Satanás. Satanás pensaba que estaba venciendo a Jesús, pero Jesús, por cierto, Jesús no le quitaron la vida. Él entregó su vida voluntariamente. Él entregó su vida voluntariamente, pero Satanás pensaba que estaba venciendo a Jesús. Es como dice Génesis 3:15, hablando de las descendencias.
Jesús permitió que esta serpiente le mordiera en el calcañar para que finalmente Jesús diera el golpe final y aplastara su cabeza, y esto es a través de su muerte. Él consiguió la victoria en esa cruz del Calvario y le quita la potestad a él. Y ahora, por eso es que ahora tú y yo podemos tener libertad. Es por eso que ahora tú y yo somos restaurados en esa condición de hijos. Es por eso que ahora podemos disfrutar de esa libertad. Ya no estamos más sujetos a servidumbre, porque Cristo hizo posible lo imposible. ¿Sí? El final resultante es que el diablo no tiene derecho sobre aquellos que vienen a Dios a través de la obra de Jesús en la cruz. Porque ciertamente, dice aquí, continúa diciendo, no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Ya estamos por terminar. Cuando Cristo dejó el cielo y vino a la tierra, fue incrustado en la línea genealógica de Abraham, en la tribu de Judá, en la familia de David, en la nación de Israel. El Señor colocó suficientes señales orientativas para que todos, no solo los sabios del oriente, que sabían dónde iba a nacer este Salvador, sino para que todos supiéramos dónde encontrar el camino hacia Belén, donde Jesús nació. Jesús, el Padre, dejó mucha evidencia en su palabra en el Antiguo Testamento para que todos pudieran darse cuenta dónde iba a nacer el Redentor, el Rey mesiánico, el Salvador del universo. Pero penosamente muchos no lo distinguieron. Entonces Él no socorrió a los ángeles, sino socorrió a la descendencia de Abraham. Y tú y yo somos parte de ese Israel espiritual. Tú y yo somos parte de ese remanente. Tú y yo somos parte de ese pueblo escogido de Dios, porque este evangelio se extendió no solamente a los de Israel, no solamente a este pueblo escogido, este pueblo de Jacob, sino que ahora este evangelio sale de Jerusalén, se va a Judea, se va a Samaria y llega hasta los confines de la tierra. Y es por eso que tú y yo ahora podemos decir que somos parte de esta descendencia espiritual. ¿Sí? Dios no socorrió a los ángeles, socorrió a la descendencia de Abraham, que somos tú y yo en este lugar, 2000 años después. Y el evangelio seguirá creciendo y el reino de Dios seguirá extendiéndose. Y por eso es necesario que tú y yo compartamos a Cristo, porque ese es el motivo por el cual el Señor nos salvó, para que otros conozcan a través de ti y a través de mí. No calles, no callemos. Prediquemos el evangelio, hablemos acerca de Jesús, porque Él nos socorrió, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Aquí hay una semejanza y estamos hablando primeramente de su humanidad. Sí, Cristo se identifica con nosotros, se hizo semejante a nosotros, sí, en su carne, sí, en su sangre, se vistió de humanidad, pero también esta semejanza, según un expositor bíblico, se expresó mayormente donde la maldición del pecado era más aparente, o sea, en la pobreza, en la tentación y en la muerte violenta e inmerecida. Jesús pudo haber nacido en un palacio, pudo haber nacido en un castillo, en un lugar similar como el lugar que ocupaba el César, la autoridad máxima en el imperio romano, mas sin embargo no lo hizo. Él pudo haber sido vestido con ropas resplandecientes donde nada le faltara, pero se hizo semejante a sus hermanos, oprimidos bajo el imperio romano, nacido en medio de una verdadera pobreza, en un establo que se encontraba detrás de un mesón. ¿Por qué? Para que él pudiera experimentar algo de los efectos del pecado en la humanidad. Jesús no tenía necesidad, pero se hizo semejante a sus hermanos. ¿Cuántas personas están sufriendo el día de hoy? Si tú has visto las noticias, Haití, con terremoto, con problemas políticos, toda la sociedad está caída, todo el sistema de salud está caído. Si miras al Medio Oriente, tanto conflicto bélico, tantas personas emigrando. Si tú investigas y profundizas, personas que viven en campos de refugiados por décadas,
Y tú y yo nos quejamos porque no tenemos agua caliente. Y tú y yo nos quejamos porque no está la comida que te gusta. Y tú y yo nos quejamos porque Netflix no tiene buena señal o no tiene los programas que tú quieres. Y tú y yo nos quejamos porque internet no está funcionando bien o no puedes hacer la llamada porque la señal está baja. Jesús se hizo semejante a nosotros porque realmente padeció. Él pudo haber vestido ropa real, pero más sin embargo, especulando un poco, si él era pobre, estoy seguro que su niñez fue llevada como un niño tradicional, donde sus ropas estaban pues gastadas, sucias o rotas, no sé. Él pudo haber nacido, traído la salvación de otra forma, pero no lo hizo. Se vistió de humanidad y vivió como tú y como yo, limitado, llorando, padeciendo como un ser humano normal para cumplir el propósito de Dios. Debemos de entender que Él vivió todos los efectos que vemos en la pobreza el día de hoy. Podemos ver que Él se hizo semejante a nosotros porque Él experimentó la tentación y también experimentó una muerte violenta. ¿Tú has escuchado de casos de personas que mueren injustamente? Y todos podemos decir, es que el cuate andaba mal, y tal vez sí, o tal vez no. Pero a fin de cuentas, aunque la persona que fue acribillada no tuviera nada que ver en el asunto, aún así era una persona pecadora. Jesús no fue pecador. Él era sin pecado y fue acusado como un maleante. Fue acusado como lo peor. Fue acusado como un incitador del pueblo, como ese rey de los judíos que se decía llamar el Hijo de Dios. Imagínate lo irónico de todo esto. Jesús, el rey de los judíos, en forma de burla, cuando era el rey del universo. Qué increíble atrocidad del hombre. Y más sin embargo él enmudeció y dijo: Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ese es el amor de Dios, y se hizo semejante a nosotros. ¿Cómo voy a poder callar ante una salvación tan grande? ¿Cómo nos podemos quedar apáticos ante esto? Que el Señor te ayude a ti y a mí a ver a este misericordioso y fiel sacerdote. Cristo como sacerdote es el único que puede ofrecer ese sacrificio que satisface y aplaca la ira de Dios por nuestro pecado. Y Él tuvo que hacerlo porque tú y yo somos incapaces de satisfacer la justicia divina. Solamente lo podríamos hacer pasando una eternidad en el infierno. Pero Él nos evitó eso. Ponte de pie, por favor, y vamos a orar. Y quiero decirte que no hay ningún servicio, no hay ningún sacrificio o regalo que el hombre pueda ofrecer para apaciguar la santa ira de Dios. Solamente Cristo, puedes decir conmigo, solamente Cristo satisface la ira de Dios. Y podemos acceder a esa justicia si pones tu fe y confianza en Él. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Dale gracias por la salvación. Señor, te damos gracias porque te hiciste semejante a nosotros. Gracias por redimirnos. Gracias por ser ese fiel y sumo sacerdote misericordioso que se dio en la cruz, que soportó el dolor, que soportó el quebranto, que soportó la ira del Padre por perdón de nuestros pecados. Señor, ayúdanos a vivir en fe. Ayúdanos a vivir, Señor, en obediencia. Ayúdanos a no desechar esta salvación, a no estar inertes ni apáticos ante esta salvación tan grande que solamente tú hiciste posible. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Te pido que nos lleves con bien a casa. Te pido, Señor, que nos ayudes en medio de nuestras luchas y sobre todo glorifícate en medio de todas nuestras debilidades, Señor. En el nombre tuyo una vez más. Amén.